Comenzamos esta primera parte de la tarde con la conversión como signo de crecimiento espiritual. Y les voy a leer de el libro de los Números, en el capítulo 22, desde el versículo 1. Dice: Luego partieron los israelitas y acamparon en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, enfrente de Jericó. Vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que había hecho Israel con los amorreos, y se estremeció Moab ante el pueblo, pues eran muy numerosos. Tuvo miedo Moab de los israelitas y dijo a los ancianos de Madián: Ahora veréis cómo esa multitud va a devastarlo todo a nuestro alrededor, como devasta el buey la hierba del campo. Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab por aquel tiempo. Envió mensajeros a buscar a Balaán, hijo de Beor, a Petor del río, en tierra de los hijos de Amab, para decirle: He aquí que un pueblo que ha salido de Egipto ha cubierto la superficie del territorio y se ha establecido frente a mí. Ven pues, por favor, maldíceme a ese pueblo, pues es más fuerte que yo, a ver si puedo vencerle y lo arrojo del país, pues sé que el que tú bendices queda bendito y el que maldices, maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con la paga del vaticinio en sus manos. Llegaron donde Balaán y le dijeron las palabras de Balac. Él les contestó: Pasad aquí la noche y os responderé según lo que me diga Yahvé. Los jefes de Moab se quedaron en casa de Balaán. Entró Dios donde Balaán y le dijo: ¿Qué hombres son esos que están en tu casa? Le respondió Balaán a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado a decir: un pueblo que ha salido de Egipto ha cubierto la superficie del territorio. Ven pues, maldícemelo, a ver si puedo vencerlo y expulsarlo. Pero Dios dijo a Balaán: No vayas con ellos, no maldigas a ese pueblo, porque es bendito. Se levantó Balaán de madrugada y dijo a los jefes de Balac: Id a vuestra tierra, porque Yahvé no quiere dejarme ir con vosotros. Se levantaron pues los jefes de Moab, volvieron donde Balac y le dijeron: Balaán se ha negado a venir con nosotros. Balac envió otra vez jefes en mayor número y más ilustres que los anteriores. Fueron donde Balaán y le dijeron: Así dice Balac, hijo de Zippor: No rehuses por favor venir donde mí, que te recompensaré con grandes honores y haré todo lo que me digas. Ven por favor y maldíceme a ese pueblo. Respondió Balaán a los siervos de Balac: Aunque me diera Balac su casa llena de plata y oro, no podría traspasar la orden de Yahvé mi Dios en nada, ni poco ni mucho. Quedaos aquí también vosotros esta noche y averiguaré qué más me dice Yahvé. Entró Dios donde Balaán por la noche y le dijo: ¿No han venido esos hombres a llamarte? Levántate y vete con ellos, pero has de cumplir la palabra que yo te diga. Se levantó Balaán de madrugada, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Palabra de Dios. Bueno, pues el Espíritu Santo habla claro siempre y sabemos que este pasaje después más adelante nos lleva al misterio de que esa mula le habla al profeta y todo lo que sucede después de eso, que si no lo han leído les recomiendo que se lo lean porque es una historia muy interesante. Además de que estamos viendo que es nada menos que un profeta que habla con Dios, no es cualquiera, ¿no? Sin embargo, se dan cuenta más adelante en la historia cómo se necesita la conversión incluso en instrumentos de Dios de esa altura, ¿no? A la altura de un profeta. O sea que no es solamente un ser común el que busca la conversión, sino que vemos el problema de David, del rey David, de Salomón, del rey Saúl, que fue el primer rey,
cómo todos tienen unos problemas gravísimos con Dios, porque caen en su humanidad, caen en las trampas del mundo, en los poderes del mundo, en sus propios instintos naturales. Y entonces esas personas en las que Dios y los hombres esperan tanto crecimiento espiritual, también se tropiezan. Lo que eso enseña es que nosotros siempre debemos estar conscientes de que no podemos acomodarnos a nuestra naturaleza mala, porque en realidad es muy fácil buscar compañía a nuestra miseria. Hay mucha gente que al leer las Escrituras y encontrar pasajes tan extraordinariamente contradictorios como los pecados de los reyes ungidos por Dios, o los profetas ungidos por Dios como Balaán, o Moisés, el profeta tan grande del Antiguo Testamento que antes de Juan Bautista pues fue el profeta más grande, y sin embargo no pasó a la tierra prometida porque pecó. Y el pecado de él fue soberbia, porque él, la segunda vez que golpeó la roca para que saliera el agua, no glorificó a Dios, sino que apareció glorificándose él. Fue un error menor, pero mayor en relación con su relación con Dios. Y por esa razón no pasó a la tierra prometida. Eso no hizo que se perdiera su alma, pero sí hizo que nos enseñe la historia cómo es la relación nuestra con Dios, que es sí, sí o no, no. En Dios no hay mitades, no hay mediocridad, no hay tibieza, no hay absolutamente otro camino que la luz o la oscuridad, el sí o el no, o somos de Él o no somos de Él. Nadie puede ser medio de Dios o medio del diablo, como pretende el tibio, y como lo hemos sido muchos de nosotros, o casi todos nosotros, en tantas oportunidades, porque es muy común vivir la mediocridad, porque el mundo nos hace mediocres de por sí. Mucha gente, y el diálogo del católico hoy, del cristiano de hoy, es un diálogo condescendiente. O sea, se va acomodando a la cultura y van aceptando cosas espantosas, especialmente porque, por ejemplo, las familias se van encontrando con fenómenos que los hijos van asumiendo de la cultura, y entonces los padres se enfrentan a unas realidades que antes eran realidades de espanto, de escándalo, pero al encontrarse en la propia sangre con esa realidad, se negocia y se va aterrizando en un compromiso completamente corrupto, donde ya no se está caminando con el sí y el no de Dios, o lo blanco y negro, sino con lo que es condescendiente, que es uno aceptar las cosas porque así son. Es que es el relativismo, ¿no? Precisamente ese pecado del relativismo es quizás uno de los más graves de esta cultura para el cristiano, ¿no? Porque del relativismo caemos en el sincretismo, y del sincretismo se pasa fácilmente al ateísmo, porque ya el hombre queda saturado de toda la globalización y del sincretismo en esa globalización, y termina mejor no creyendo en nada, porque al final allá lo lleva. Y eso es lo que quiere hacer Satanás, desocuparle a Dios del corazón del hombre. Se sabe que, por ejemplo, ahorita me acaba de comunicar Gladys que ya hay brotes de esta epidemia en Ecuador y en Brasil. Bueno, en Brasil ya sabíamos, pero en Ecuador. O sea que también lo tenemos en este lado del continente. Y no sabemos hasta dónde va esto. En muchas oportunidades dentro de mis viajes, mucha gente pregunta sobre si yo creo que todas las señales que tenemos son del final del mundo. Y creo que anoche tocamos ese tema un poco. Pero es para mí una posibilidad de que sea más bien el fin de la civilización. Y nos damos cuenta lo sencillo que es para Dios quitarle el switch de energía a esta civilización.
es simplemente desconectarla. Porque si, digamos, hay una pandemia como parece que está caminando hacia allá y el mundo queda completamente paralizado, no resistirá mucho tiempo paralizado. Es decir, la economía mundial no puede paralizarse más de 2 o 3 días a nivel mundial, porque si se paraliza por una semana es el fin, ya se desborona todo, se cae todo y en ese momento se terminan las vías de transporte, se termina y la gente regresa a lo primitivo. Se imagina toda esta masa de gente que hay en las ciudades, que van a hacer sin comida, pues esto se vuelve salvaje porque la gente empieza, es decir, se convierten en criminales para poder sobrevivir. Y esto es el fin, ¿no?, de una civilización, no del mundo. Por eso se habla de que en algunos momentos la humanidad puede ser purificada. ¿Y cómo se purificará? No se sabe, porque de las profecías que hay se dice que una cuarta parte de la humanidad perecerá, y a veces dicen 2/3 partes, y los que quedan vivos quisieran estar muertos. Uno no sabe de a qué se refieren, ¿no?, porque son profecías y no se sabe. Y vienen de bocas muy serias porque son profetas o revelaciones de la Virgen aprobadas. Pero dentro de todo esto, lo único que importa es lo que estamos haciendo nosotros en este momento con nuestra vida. Porque todo lo que acabo de mencionar, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver solo con la muerte. Porque sí, estamos hablando de que se acaba esta civilización y se muere mucha gente. Que si es el final del mundo, se acabó la muerte de todas maneras, cualquiera que sea. Y por eso ninguno de esos eventos puede ser una distracción para nosotros. Claro, nosotros vivimos en la tierra y todo lo que sucede en la tierra nos afecta mientras estemos en ella. Entonces es natural que nosotros nos preocupemos y debemos estar atentos de qué sucede y ser responsables de nuestra vida y la vida que Dios nos confía alrededor nuestro, y en esa forma vivir los eventos en obediencia, en lo que nos corresponde. Pero esos eventos no deben manejar el enfoque que le debemos dar a nuestra vida, que es nuestra santificación, el enfoque de crecer espiritualmente, porque estas cosas pueden ser una distracción y detener el trabajo más importante, que es lo que Dios quiere de mí, que Dios quiere que yo realmente esté constantemente creciendo hacia mejorarme, cambiar mi vida, mi corazón y ser una mejor persona. Por eso es tan importante uno siempre mirar hacia atrás, pero pues la única razón para mirar hacia atrás es para medirse, no para lamentarse o añorar o lo que no, nada de eso, o sentir culpa o quién sabe qué. El pueblo de Israel en el desierto añoraba Egipto, miraban para atrás y por eso tentaban a Dios, porque creían que era mejor estar comiendo la comida de los egipcios y viviendo la esclavitud que vivían en Egipto, que estar en ese desierto pasando las dificultades. O sea, ellos no aceptaban el plan de Yahvé con ellos, y esto era un pecado muy grave. Pero entonces nosotros somos llamados únicamente a mirar para atrás para concientizarnos, ¿no? ¿Y cuál es la concientización al mirar para atrás? La única excusa para mirar para atrás es para saber cómo voy, ¿no? A ver cuánto he avanzado. ¿Qué tal que esté paralizado? ¿Qué tal que no haya avanzado nada? Necesito saber cuánto he caminado hacia Dios, porque puede que esté parado en el mismo lugar hace muchos años y no haya dado un paso hacia adelante. Y esto es muy grave porque el tiempo que Dios nos da a cada uno de nosotros para que nuestra alma se prepare para entrar a la plenitud de la vida, es un tiempo en el cual nosotros somos responsables de cada día para que ese día marque el crecimiento que es necesario en ese día para nosotros alcanzar la estatura que necesitamos tener al final del tiempo. Ustedes se dan cuenta que el tiempo testifica contra nosotros cuando lo desperdiciamos. Por eso uno nunca puede darse el lujo de desperdiciar el tiempo, porque el tiempo es muy valioso y no sabemos cuánto tenemos. Porque el misterio más grande del tiempo de nuestra vida es que no tenemos ni idea cuánto es, solo Dios lo conoce. Ahora,
El demonio tampoco sabe cuánto tiempo tenemos, pero él quiere terminar con el tiempo que Dios nos dio prematuramente. Porque si Él nos sorprende prematuramente en el mundo espiritual, nos puede atormentar gravemente. Aunque no nos condenemos, sin embargo, quedamos en un estado lamentable, porque estamos adentro del mundo espiritual prematuramente. Ustedes saben el ejemplo del niño en el vientre de la madre en una gestación. La madre espera que el niño cumpla los 9 meses. ¿Y por qué razón? No simplemente por los números, porque deben ser 9, no, por la salud del niño, porque el niño necesita una gestación de acuerdo a las leyes naturales para que no nazca prematuro. Un niño prematuro nace con los pulmones sin madurarse, tiene una serie de peligros que no lo tiene un niño que nace en la gestación normal. Entonces, el alma debe vivir en el vientre del cuerpo, del cuerpo material, debe vivir el tiempo que Dios le dio, que no sabemos cuánto es. Miren ustedes como una madre que pierde un niño de su vientre, no un aborto provocado, sino una pérdida común y corriente, se llama pérdida, que realmente no es una pérdida, simplemente que Dios le dio ese tiempo a esa alma para vivir en la carne. O sea, hay unos que viven 3 meses apenas, qué afortunados que son, ¿no? Y ya se los lleva y no tienen que vivir en este mundo todo lo que hemos vivido nosotros. Esos son muy afortunados, pero para el mundo son desafortunados, porque la madre está pensando que lo perdió, y está tan equivocado todo eso, porque no sabemos leer el mundo espiritual. Dios crea almas en este mundo material, porque son las que trascienden. El cuerpo físico no trasciende. El cuerpo físico nos lo tienen que recuperar en el juicio final, porque Dios nos lo regresa como nos lo dio originalmente en el paraíso, que es un cuerpo inmortal. Pero para eso, como dice San Pablo, enterramos un cuerpo corruptible y resucitamos en un cuerpo incorruptible. Por eso, teniendo en cuenta todo esto, vemos la responsabilidad que tenemos con el tiempo. El tiempo es precioso y tenemos que utilizarlo para crecer espiritualmente. Lo que quiere decir, tenemos que preocuparnos de que esa alma que llevamos en el vientre esté alimentándose lo suficiente para que nazca bien, para que nazca con salud, porque hay muchas almas en muy mal estado en el purgatorio, es en muy mal estado, y necesitan recuperarse, fortalecerse, crecer para poder elevarse. Y esto es algo complicado, yo lo he repetido en varias de las reflexiones, porque me parece que es vital, ¿no? En todas las conversaciones que tenemos sobre todos estos temas, como este de la conversión como signo de crecimiento espiritual. Para nosotros poder entender qué es una conversión, necesitamos, claro, entender que la conversión está amparada en la obediencia, porque ¿de dónde viene la conversión? Es que ¿cómo se convierte un hijo? Un hijo se convierte primero respetando y honrando a sus padres. Es el primer signo de conversión. Yo tuve una experiencia con mi hijo mayor, que todos sabemos que los adolescentes entran en una crisis de identidad, ¿no? Y se vuelven algunos muy difíciles. Eso no me pasó con el menor, pero con el mayor sí, que a partir de los 14 o 15 años creía que yo era pues la persona más absurda del mundo, en medio, dentro de su cariño porque era un hombre, muchacho bueno, pero tenía esa rebeldía de que siempre me contradecía, le parecía tonto lo que hacía, era de ese tamaño todo. Y obviamente como yo también, por mi naturaleza masculina de hombre, pues me enfrentaba a él también, ¿no? Y la madre había muerto, porque ella murió muy joven, a los 44 años. Entonces yo quedé con ellos dos y quedaron jovencitos. El caso es que era una relación de hombres en la casa, que no había mujer. Pero todo sucedió, el tiempo pasó, y ya cuando mi hijo tenía 22 años, creo 21 años, estaba terminando la universidad, un día del padre, yo estaba de viaje para Colombia,
y apareció con una tarjeta y un libro de regalo. Y era una tarjeta del Día del Padre, lo cual me impactó hartísimo, pero y se lo recibí, no lo leí en presencia de él, me despedí, me fui. Al otro día me fui a Colombia. El libro, la tarjeta era una felicitación de Día del Padre, reconociéndome quién era yo para él, diciéndome que yo era un padre ejemplar, que él me agradecía tanto todo lo que había hecho por él. Él no me pidió excusas de que se había portado mal todos esos años, a lo mejor ni siquiera sabe eso, ¿no? Yo no sé, pero él me habló de mí, ¿no? De que todo lo que él pensaba de mí, para mí eso era suficiente. Yo digo, qué increíble el cambio, y el cambio fue permanente a partir de ese momento, o sea, se convirtió en una persona más querida, más amable, más generosa, en todo sentido, ¿no? Y me dio un libro que también es muy increíblemente extraño y profético, porque me dio un libro del escritor colombiano García Márquez, que se llama Crónica de un secuestro o algo así, algo que tenía que ver con unos secuestrados que el cartel de Medellín secuestró o no sé quién. Bueno, y yo me leí el libro todo en el vuelo a Colombia, porque era un vuelo de 8 horas de Los Ángeles a Bogotá. Me lo leí todo. Y era un libro grande, pero de alguna forma me lo leí todo. Pues en ese viaje me secuestraron. Sí. No pasaron ni siquiera, pasaron un mes y medio y ya estaba secuestrado. Porque me secuestraron. Y entonces, cuando uno pone todas estas cosas, une el rompecabezas, se da cuenta que Dios es misterioso y los planes que tiene y cómo actúa, porque mi hijo que iba a pensar en eso, eso no lo tenía en el corazón, eso fue espontáneo, él se compró un libro para regalarme, o sea, pero todo está marcado, o sea, estaba marcado, y entonces se da uno cuenta de lo importante que es caminar con esa realidad del crecimiento, de una conversión. Mi hijo, sin saber, estaba caminando en una conversión, no estaba en un crecimiento espiritual, porque él creció en el amor hacia el Padre, ¿no? Creció en el amor hacia mí, y eso lo acerca a un mandamiento, ¿no? Lo acerca a la ley de Dios, lo acerca a Dios, y eso a su alma le trae mucho beneficio. Y él, así como no supo lo que hizo con el libro, tampoco sabía lo que estaba haciendo con su vida, ¿no? Pero todo se estaba beneficiando y todo era parte del mismo plan de Dios, en una forma misteriosa. Pero, o sea, Dios siempre está caminando con nosotros, moldeándonos, dándonos señales, ayudándonos, apoyándonos, todo. Nosotros somos los que creamos problemas, así como el hijo se revela en la adolescencia, comúnmente, a veces en otras épocas también, pero en la adolescencia lo hace más comúnmente. Así, de la misma forma, nosotros nos rebelamos con Dios, hacemos cosas contra Dios y a veces ni nos damos cuenta que estamos actuando contra Él, porque precisamente en las bienaventuranzas, en el Sermón de la Montaña, hay una serie de pautas que Dios da, en los cuales habla de tenía sed y no me diste de qué beber, todos estos pasajes, ¿no? Y también cómo Él juzga a aquel que llega al frente de Él y lo acusa de no haberle dado vestido, de no haberle dado comida, y esta persona toda aterrada dice, pero ¿cuándo te encontré, Señor? Dice, es que cuando no hiciste eso con mis pequeños, los necesitados, lo hiciste conmigo. Entonces, esto es algo extremadamente importante de entender, porque la noche hablábamos de esos 2 mandamientos en los que resume Dios el decálogo de la ley, el amor a Dios y el amor al prójimo, y lo importante que es para nuestra conversión real entender esa ley, de que si nosotros no nos damos cuenta de que Dios está presente entre nosotros por medio de nosotros, entonces vamos a desperdiciar nuestra vida, porque no hay ninguna otra forma de amar a Dios que amándonos entre nosotros. No hay ninguna forma de recibir el perdón de Dios que perdonándonos entre nosotros. O sea, Él nos dio todos los elementos naturales para que nosotros vivamos lo sobrenatural. Lo que pasa es que es tan inconcebible para nosotros eso,
que no lo entendemos racionalmente. Y por pura soberbia, lo que no entendemos racionalmente lo descartamos. O sea, no lo entiendo. O sea que ese es el fin. Y ese no es el fin. El hecho de que yo no entienda, eso no quiere decir que es el fin. Yo puedo no entender el infierno, la existencia del infierno, y acaso eso elimina el infierno. Uno no puede tener la soberbia de su razón, que la razón es mortal, es finita, no trasciende, no tiene capacidad de trascender, y por lo tanto yo no puedo ampararme en mi razón. Por eso, como no somos simplemente animales racionales, y por eso no dependemos solo de la razón, tenemos que ampararnos de la fe, porque somos seres convertidos en sobrenaturales por el bautismo. Y el bautismo nos ha transformado en criaturas nuevas, que quiere decir, ya no somos simplemente seres racionales, somos seres sobrenaturales. Y es una responsabilidad muy grande entender eso. Ustedes se dan cuenta que cuando uno no está con Dios, uno es como un animalito racional, porque está haciendo todo lo que sus apetitos, sus deseos lo inclinan. Uno quiere solo las cosas naturales, vivir su vida de acuerdo a las leyes naturales y de acuerdo a su conveniencia. Es como un animalito, la diferencia es que piensa, pero del resto es todo igual a un animalito. Ustedes se han dado cuenta, cuando uno tiene un perrito, el perrito es todo querido y se deja educar y todo, y uno le prohíbe que le pida comida cuando uno está comiendo a la mesa, y el perrito está todo calladito al lado de la mesa donde uno come y no hace ningún movimiento. Pero uno sabe que ese perrito lo único que tiene en su cabeza es la comida que está en la mesa. O sea, pues, él está muy educado en su conducta, pero no en sus instintos. Sus instintos lo tienen deseando todo lo de la mesa. Y donde uno se descuide, se come lo que hay encima. Y esto es naturalmente lo que somos nosotros sin Dios. Es ese animal lleno de deseos que está inclinado solo a sus instintos. Pero dentro de la realidad de nuestra fe, nuestra conversión es la lucha entre el vivir por encima de los instintos del animal, ¿sí? Y atreverse a sujetarlo a lo que debe ser, no a lo que yo quiero. Esto no es fácil, ¿no es verdad? Porque es fácil decirlo. Pues yo puedo hablar sobre esto por horas y hay gente que tiene cátedras, hacen retiros enteros solo para hablar de la conversión. Y muy brillantes, muy bonitos y profundos. Pero ¿de qué sirve eso si yo no entiendo la trascendencia de la batalla entre mi vida racional y mis responsabilidades espirituales, que es lo que Dios me pide? Esa es la batalla, porque todo lo que Dios me pide va en contra de lo que mi naturaleza animal quiere, porque Dios no quiere que yo desordene mis instintos de mis apetitos, pero mis apetitos por sí mismos se desplazan a su manera, o sea, ellos actúan por sí mismos. Ustedes se dan cuenta que uno actúa por los instintos en muchas formas y se ve inclinado y actuando sobre ellos sin ningún orden. Simplemente se fue con el deseo y lo hace. La lengua lanza lo que sea y uno cuando se da cuenta ya es tarde, ya han salido cosas que a veces le cuesta una vida entera repararlas, a veces no las puede reparar nunca. Se han caído imperios enteros por una frase que ha salido de la boca de una persona. Y estos son los impulsos de los instintos. O sea, el hombre tiene instintos que son destructivos muchas veces, y en todo sentido, cuando los instintos no tienen a Dios, son malos y causan mal, hacen daño. Y esto es una economía que es la economía del alma y que nosotros debemos administrar con mucha disciplina. Por eso hablamos del tiempo. Se dice en los libros sapienciales de que el hombre vive la mitad de su vida desordenada y la otra mitad de su vida ordenando el desorden que hizo en la mitad primaria, ¿no?
Eso, y claro, si nosotros revisamos nuestra vida, eso es lo que estamos haciendo, porque en un momento dado paramos, por gracia de Dios, nos detenemos a mirar y decir, por aquí no es, he estado caminando mal, y comienzan a caminar bien, y están lo que hablábamos antes de las consecuencias de los actos de nuestra vida pasada. Entonces ya, claro, si uno hubiese seguido desordenado, las consecuencias no lo tocan en la forma que lo tocan cuando está concientizado, porque cuando no está concientizado no le importa nada. Entonces, así vengan los problemas que vengan como consecuencia de lo que hizo, no le importa porque lo sigue haciendo igual, sigue así de desordenado. Pero si se ordena y camina derecho con Dios, todo eso se convierte en una pesadilla, porque es su fantasma. Y esto es lo más normal en los seres humanos en esta vida, cuando reciben una gracia de Dios para darle un alto en el camino y cambiar. La conversión como crecimiento espiritual, que quiere decir la conversión que tiene crecimiento espiritual es aquella que es perseverante, porque nadie se convierte y cambia permanentemente. Nosotros nos levantamos todos los días a convertirnos. La palabra conversión quiere decir una concientización entre el bien y el mal. Uno definirse, decir, estoy mal, quiero convertirme solo al bien. Y ese es el principio apenas. Es como la esposa y el esposo ante el altar. Se casaron, contrajeron matrimonio, están consagrados en ese sacramento. Pero eso tan solo es el principio del matrimonio. Los espera una jornada increíblemente complicada. Y lo mismo sucede con nuestro encuentro con Dios consciente. Cuando tenemos esto que se llama conversión, que es una concientización de la fe, que de repente por años no la teníamos y entramos en esa luz, es el principio tan solo de ese matrimonio con Dios. Y de ahí vienen las cargas de la vida diaria en la cual tenemos que decidir por Dios o por el mundo, por Dios o por nosotros, por Dios o por nuestras necesidades. ¿Quién sabe? Es una lucha constante y es un trabajar con unos números y una economía complicada, porque normalmente el instinto de supervivencia nos lleva a proteger lo que nos conviene y lo que creemos que es correcto de nuestra vida temporal. Y muchas veces no lo es, porque miren que el joven rico, trayéndolo de nuevo al ejemplo, creía que proteger su fortuna que heredó era su responsabilidad. Ese era su dinero, su tesoro, era de él y tenía que conservarlo. Cuando el Señor le dijo, dáselo todo a los pobres, se fue triste, porque él interiormente entendió la verdad, pero como humano no la aceptaba, porque era más grande el tesoro de él que su fe, era más grande que Dios. O sea, el dinero era más grande que Jesús, y por eso no pudo continuar con él, se fue triste, dice la palabra. Y es común que el hombre llega hasta un punto en el cual entrega todo lo que cree que puede entregar, pero deja una parte para sí mismo. Hay un ejemplo muy claro en los Hechos de los Apóstoles, con el principio de la iglesia, de esa pareja que vendió todo, pero cada uno se guardó algo para sí mismo, y cuando llegaron donde Pedro a entregar lo que habían recolectado, lo que vendieron, a cada uno Pedro los exhortó y murieron al frente de él y los enterraron, y todos los apóstoles quedaron aterrados de eso. Ese es un pasaje muy doloroso, es un pasaje muy extraño, porque uno lee eso y la mayoría de la gente pasa rapidito por ese pasaje, y como que yo no quiero saber nada de esto es demasiado como loco, ¿no? Es decir, todos vendían todo lo que tenían y lo compartían entre ellos, para que no hubiesen necesidades entre los que no tenían. Entre los que tenían vendían todo, y venían y se lo daban a los apóstoles para que ellos los distribuyeran. Estos vendieron todo, solo que cada uno se dejó un poco para cada uno, y eso les causó la muerte. Entonces uno dice, pero qué increíble eso, es bien misterioso, muy extraño. Y Pedro les habla en una forma que es como un trueno que baja del cielo.
Dice, y te mueres, ¿no? Y los sacan a enterrar, de ahí los sacan a enterrar primero al esposo, o no sé si es primero la esposa, pero uno y después el otro, que vinieron en diferentes momentos, que también es muy extraña, ¿no? Pero esos pasajes nos enseñan a nosotros algo muy importante, y es que se trata de la vida eterna, no se trata de la vida temporal. Por eso al principio de la iglesia, los apóstoles y los discípulos que lo seguían entendían que todo era para la salvación del alma, que ese maestro que acababa de ascender al cielo y que dejó esa gracia del Espíritu Santo entre ellos, les había dejado la lección más importante, es: mi reino no es de este mundo. Por eso aquí no vayan a amparar sus sueños, porque no es de acá nuestra gloria. Como la Virgen le decía a Bernardita de Lourdes, no te prometo felicidad en la tierra. Y esto es lo que todo el Evangelio enseña, lo que nos enseña la palabra y lo que nosotros debemos tener como bandera. ¿Cuál es nuestra peregrinación? Es hacia la casa del Padre. La peregrinación mía no es a la Tierra Santa, no, esa pasará también. Nosotros vamos es para la tierra prometida en el cielo, la Jerusalén, pero del cielo. Así, porque hay mucha gente que me dice, ay, ojalá que antes de morir pueda llegar a Jerusalén. Digo, qué bueno, a mí me parece que es un sitio muy importante, porque yo pienso que una de las experiencias más lindas que yo he tenido es haber ido allá, porque la Biblia se hace vida y uno no se imagina que toda la historia sagrada haya sucedido toda desde Adán y Eva hasta el diluvio y todo lo que sucedió, y Jesús regresa ahí en un pedacito de tierra tan pequeño. Eso es extraordinario, pero no es importante en lo que se relaciona a nuestro peregrinar. Nuestro peregrinar es hacia la Jerusalén del cielo, eso es lo que queremos ver, allá queremos llegar, y esto es lo importante. Así es, si Dios nos da la bendición de ir a la Jerusalén de la tierra, pues qué bueno, porque es sagrada, y por ahí caminó el Señor y los apóstoles. Es increíble tener esa bendición, pero no debe ser la Jerusalén que estamos añorando. La Jerusalén que debemos llevar en el corazón es la Jerusalén del cielo, la ciudad de luz, la montaña de Sión que hay que escalar, donde suben las tribus del Señor, como dice el Salmo, que es las escalas de esa montaña de Sión son la cruz. Por eso, cuando hablábamos esta mañana de lo poderoso que es el Vía Crucis, y cómo el Vía Crucis es un exorcismo increíble, tiene que ver con la cruz directamente, porque es en la cruz donde Jesús derrota a los demonios, donde entierra la muerte. A los pies de la cruz queda la muerte enterrada. Por lo tanto, esa cruz representa nuestro peregrinar, porque esa cruz contiene las escalas de la montaña de Sión. Por ahí subimos, por la cruz. Entonces, cuando uno se para con esa cruz, como estábamos hablando hoy, para hacer un Vía Crucis en la calle, en algún lugar, o en su casa, donde lo haga, en la iglesia, en la mano tiene las escaleras de Sión. Usted está escalando, usted está mostrando su bandera. Esa es nuestra bandera es la cruz. Ustedes saben que todos los héroes desfilan hacia el cementerio, los héroes de este mundo, todos. Y de ahí no salen, ahí quedan. El único que salió es Jesús. Por eso esa cruz representa el héroe que resucitó, el único que ha resucitado. Ustedes han visto que Lázaro resucitó. ¿Y qué le pasó después? Se murió otra vez. Ahí en Marsella, en Francia, está su cuerpo, fue el primer obispo de Marsella, y ahí murió, ¿no? O sea que él murió otra vez. O sea, la resurrección de Lázaro fue una muestra de la divinidad de Dios, que mostraba que él podía hacer eso, y le estaba dando esperanza a los que lo seguían, y mostrando que él era el Mesías, para que entendieran que lo que él les decía era la verdad. Eso fue algo que hizo Dios para empujar la gente aún más hacia lo que él les trajo, el mensaje que nos trajo. Pero eso no tenía nada que ver con la verdadera resurrección que Jesús vino a traernos. Pues Lázaro volvió a morir, y de ahí no salió de esa muerte.
Ahora, sabemos que Lázaro es un santo, se llama San Lázaro, y es obvio que él en Jesucristo resucitó, pero esa es otra resurrección, porque es la resurrección a la vida eterna. Ya no tiene nada que ver con resucitar estos huesos, porque el Señor en el juicio final nos da el cuerpo, pero incorrupto, o sea, un cuerpo perfecto, lo cual no recibió Lázaro cuando lo sacó de la tumba. Él volvió a sacar un cuerpo mortal que se iba a corromper. Entonces, ese no era el cuerpo incorruptible de que habla el juicio final. Entonces, si tenemos claro todo esto sobre la conversión como signo de crecimiento espiritual, nos damos cuenta que la conversión envuelve muchas cosas, muchos aspectos. Yo tengo que crecer con la conciencia de que no puedo desperdiciar ni un minuto de mi vida. Yo no puedo dormirme, porque este trabajo es muy importante. Es muy triste saber que el peso de esta carne, el peso de esta vida, a veces nos quita el impulso de estar trabajando todo el tiempo para crecer espiritualmente, porque la carne es perezosa, la carne es sorda a las cosas de Dios, la carne es terca y desobediente por naturaleza. Entonces, en realidad es como estar arrastrando un costal lleno de caprichos, ¿no? Esta carne. Y por eso es importante cada vez buscar cómo fortalecer nuestra disciplina a través de la penitencia, los sacrificios, todo esto, el ayuno y tantas otras formas de uno someter esta carne al espíritu para poder crecer, para crecer espiritualmente, porque es que ese es nuestro fin. Así de que una conversión no puede existir como crecimiento espiritual si nosotros no vemos el progreso. Por eso cuando la gente dice, ay, ¿cuándo, en qué año fue que te convertiste? Y yo siempre digo, corrección, no es que me convertí, sino que entré en mi conversión. Esto hace que estoy levantándome a convertirme todos los días. Y esto lo debe tenerlo claro. Nosotros no estamos convertidos, estamos convirtiéndonos. Y más vale que continuemos trabajando en ese convertirnos todos los días. Porque de lo contrario, estamos estancados, no estamos caminando, ¿sí? ¿Por qué razón se convierte en una estatua de sal la mujer de Lot? Porque ella miró para atrás no para ver qué estaba sucediendo, sino porque añoraba lo que estaba dejando, ¿sí? Ese es el pecado. El pecado es mirar, el pueblo de Dios hebreo en el desierto que tentó a Dios porque creían que era mejor estar en Egipto, en un solo día murieron como 23,000, porque miraron para atrás y añoraban lo que habían dejado y no les interesaba lo que Dios les estaba prometiendo adelante. Eso no les interesaba, les interesaba lo que ya conocían. Entonces, miren ustedes cómo es de difícil esto. Nosotros solo conocemos el mundo material, nada más. ¿Qué más conocemos? Entonces, como solo conocemos el mundo material, pues solo tenemos interés en el mundo material porque es lo único que conocemos. Eso es muy natural, ¿no? Es muy racional. Yo tengo claridad sobre lo que conozco, lo que no conozco. Yo sé que Australia existe porque me lo han mostrado en un mapa, porque sé que existe todo eso, me lo han revelado. Y lo que me han revelado lo conozco por revelación, ¿no? Ahora, Australia no tendría un sentido real para mí si yo no voy allá, conozco gente allá, paso un tiempo allá. Esa Australia cambia, como hablaba yo de la Tierra Santa, de Jerusalén y de toda la Tierra Santa, es diferente cuando yo ya voy allá, la conozco, la recorro, a que cuando la conozco por revelación, ¿no? Entonces, es la diferencia. Pero imagínense, en esto del mundo material, ¿cómo será de la relación entre el mundo material que lo puedo recorrer, que lo puedo reconocer, y el mundo espiritual que no puedo, que hasta que no muera no entro en él? Entonces, no es fácil
el crecimiento espiritual, porque crecer espiritualmente es crecer en el mundo que no veo. O sea, es crecer en una dimensión que no veo, que no es tangible, que no es visible, que es incomprensible. Y ahí es donde soy llamado a crecer. ¿Cómo se hace eso? Entonces, de la única manera que eso se hace es por gracia de Dios y por someter mi voluntad a Él y permitir que Él haga esa obra. Porque la obra del Espíritu solo la puede hacer el Espíritu de Dios. Ahora, la obra material, que es sujetar esta carne en obediencia a Dios, la hago yo. Dios no la va a hacer por mí. Yo tengo que hacer los sacrificios. Yo soy el que tengo que someterme a Dios, someter esta naturaleza primaria, mi vida elemental de la carne, la tengo que someter a Dios. Pero lo que es espíritu, eso solo Dios lo puede hacer. Por eso nosotros tenemos que aprender a abandonarnos a Él. Entonces, la conversión como signo de crecimiento espiritual es la perseverancia en el bien. Cuando yo persevero en el bien, estoy mostrando señales de un crecimiento espiritual. Supongamos, ustedes ven una persona que es mentirosa, y la conocen hace mucho tiempo, y es mentirosa. Y de repente, esa persona comienza a cambiar. Y le cuenta a usted, ¿sabe qué? ¿Te acuerdas cómo era yo de mentiroso o de mentirosa? Mira que hace tiempo dejé de mentir y ya no miento. Y uno se da cuenta con el tiempo de que persevera en esa actitud y que en verdad la honestidad ha florecido como virtud en esa persona. Entonces, ahí se da uno cuenta un signo de crecimiento espiritual, una conversión que está dando un signo concreto de un crecimiento espiritual, porque solo el crecimiento espiritual puede llevar a cambiar el corazón de una persona y a hacerla permanentemente transformada. O sea, me imagino que todos nosotros, en todo lo que corregimos, tenemos tendencia a caer de nuevo en ese defecto. Es como la impureza sexual. Muchos de nosotros hemos vivido impureza sexual por mucho tiempo, en el caso mío y de muchos. Entonces uno entra en castidad. Yo llevo muchos años así, en castidad. Sin embargo, esas voces de la impureza caminan por ahí todo el tiempo, ¿no? Las memorias. Hay algo que yo aprendí en demonología sobre las cosas que he visto, y es que el demonio marca territorio. Ustedes han visto que los perros marcan territorio, levantan la pata y orinan y dejan un territorio marcado para que otro perro que venga sepa que eso es de ese perro que levantó la pata ahí. No, esa es la marca animal, ¿no? El diablo hace lo mismo en el mundo espiritual, en nuestro corazón. Cuando yo cometo un pecado mortal, el diablo lo deja marcado, totalmente, lo marca en todos los aspectos. Marca la hora en que se cometió, el lugar donde se cometió, los colores de que rodeaban el lugar donde se cometió, el sonido, el olor, todo lo marca. Entonces, basta con que usted llegue cercana a cualquiera de esas imágenes, de cualquiera de eso que sucedió ese día, y el pecado se revive perfectamente, y el apetito y la inclinación a ese pecado está igual de fuerte que el día que lo cometió. Entonces, se imagina el desafío que usted tiene porque está marcado por el pecado, aunque el pecado ha sido perdonado, usted no tiene intención de caer en él, a usted detesta el pecado y renunció a él, pero hay una marca en su recorrido, y esa marca no se borra. Se borra el pecado y Dios ya se olvidó de él, y eso no aparece en su juicio, nada. Pero en el caminar por este mundo, usted tiene que caminar sobre las huellas de todo lo que ha hecho. Es lo que estábamos hablando de, uno vive gran parte de su vida reparando todos los daños que hizo antes. Entre esos, la carga que uno lleva son sus memorias. Por eso, dentro de las oraciones que yo hago, siempre le pido al Señor que me sane de mis memorias, porque en esa forma yo trato de lograr que esas memorias del pecado no me atormenten cuando aparezcan y yo no tenga absolutamente ninguna reacción hacia ellas. Y es importante lograr eso, ¿no? Para que eso no tenga fuerza.
Es importante, porque es increíble cómo un gesto, una carcajada, un olor, un color, un sonido puede recrear completamente la acción de un pecado del pasado, así, en un segundo, porque eso es como digital, ¿no? Eso no tiene tiempo ni espacio, está marcado. Cuando yo tuve la experiencia de estar en ese lago al frente del ángel guardián que me estaba mostrando los demonios en ese lago, que eran los demonios de mis pecados, en un instante estaba viendo todos mis pecados de 33 años que llevaba alejado de Dios, y eran 33 años de espíritus, y con solo mirar uno de ellos ya veía, estaba en el pecado, porque yo no estaba confesado, o sea, mis pecados estaban vivos, estaban ahí, y todo era instantáneo, era en un momento, toda mi vida estaba ahí en ese lago, la vida de pecado, toda, enterita. Y esto es algo digno de reflexionar con cuidado, porque eso quiere decir que así como también existe esa carga tan grande del pecado que no está confesado, en la vida que es contra Dios, también existe la misericordia de Dios que nos da la oportunidad de limpiarnos. Y en un instante toda esa carga desaparece con un arrepentimiento sincero y una confesión. Es algo maravilloso. Si entendiéramos el poder tan grande que hay en los sacramentos, pues le daríamos más gracia a Dios todos los días, porque son dones maravillosos que Él nos ha dejado, la iglesia, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos en la iglesia, los sacramentos. Y por eso la conversión como signo de crecimiento espiritual, para terminar ya, es la perseverancia, ¿sí? La perseverancia es la señal de que yo estoy viviendo un crecimiento espiritual, que todos pueden ver que yo he cambiado, pero no por lo que diga, sino por lo que hago, porque hay una transformación en mi vida. Es como lo que me pasó con mi hijo mayor. Él demostró, no porque él pensó que llevarme esa tarjeta, ese libro, era una señal de que ya me quería y no me perseguía como antes ni nada. No, nada que ver, porque él ni lo pensó. Fue el corazón que le impulsó a hacer eso y me llevó eso, pero yo supe que él había cambiado. Además, la perseverancia de él en su conducta después de eso demostró ese crecimiento espiritual en el amor al Padre, ¿no? Eso lo demostró. Pero esa es la fórmula, esa es la misma ley que se aplica en todas las áreas de nuestra vida. No es la intención que se tuvo al hacer esto, sino la perseverancia de ser otra persona ya, de caminar en una forma diferente, de convertirme en otro ser humano, de ser ese cambio completo. Porque miren lo fácil que es envolvernos en las palabras, envolvernos en la religión, envolvernos en las prácticas, pero lo difícil que es uno permanentemente tener un testimonio de cambio de corazón y estar actuando en ese cambio. Eso es lo único que trae cambio en los demás, porque si usted quiere ser el motor para que otros cambien, cambie usted, porque la gente lo conoce, a uno lo conocen los demás, la gente con la que uno está rodeado, esa gente lo conoce, y si uno llega a cambiar y todos ven que uno cambió y persevera y pasa el tiempo y se dan cuenta que de verdad cambió, eso le toca el corazón a los demás que no han cambiado. Los que no han cambiado se tocan, dicen, esto es real, ¿no? Esta persona cambió, aquí hay un cambio, y ese cambio tiene un motor, ¿no? Y al final la persona que está impactada por eso, mira, es el motor que produjo ese cambio y llega a Dios, que es el único que lo produce. Y entonces, ¿cuál es la mejor forma de llevarle Dios a la gente? Es nuestro cambio, el cambio radical de corazón, donde yo demuestro con mi conducta que no soy solo palabras. Yo no solamente hablo de Dios y estoy a toda hora aconsejando a los demás que hagan las cosas con Dios, porque eso es muy fácil y es banal realmente, cuando no hay acciones realmente que respalden ese sermón. Porque lo que yo hablo de Dios tiene que caminar conmigo en mis acciones. De lo contrario, esto lo que hace es alejar más la gente de Dios. Porque cuando yo hablo mucho de Dios, pero actúo como un hipócrita, pues la gente le coge fastidio a Dios por culpa mía.
Pero cuando yo hablo de Dios, pero yo estoy cambiando y me estoy transformando, los otros se transforman también. Quizás no en nuestro tiempo, pero se van a cambiar. Porque yo he dado el ejemplo de que sí se puede. Sí se puede. Porque ¿qué es lo que la gente quiere saber? Si uno puede cambiar. Mucha gente no cree que nadie puede cambiar. Y hay gente que habla así. Ay, ese ya es así. Ay, ahí no hay esperanza. Lora vieja no aprende a hablar. Bueno, esto todo. Hay muchas formas de expresar de que ya la gente no cambia, de que ya no hay esperanza. Pero todo eso es mentira, porque Dios puede hacer de nosotros lo que Él quiera, cuando Él quiere, y sobre todo cuando nosotros nos sometemos a Él. En eso no está envuelta la edad natural, porque el alma no tiene edad. ¿Y qué es lo que sometemos cuando sometemos la voluntad? Sometemos el alma, no sometemos la carne. La carne es mortal y se va a desaparecer, pero lo que le interesa al Señor es que entregue el corazón. ¿Y qué es el corazón? El corazón es el alma, porque es el que trasciende. Las almas tienen corazón, las almas en el purgatorio tienen corazón y en el cielo también. Entonces el corazón no se descompone con el cuerpo. Y obviamente que no estamos hablando del corazón físico, ¿no? Sino el espiritual. Bueno, voy a terminar leyéndoles de el profeta Sofonías, en el capítulo 3, desde el versículo 9, conversión de los pueblos. Entonces purificaré el labio de los pueblos, para que invoquen todos el nombre de Yahvé, y les sirvan bajo un mismo yugo. Desde allende los ríos de Etiopía, mis suplicantes, mi dispersión, vendrán a mí con ofrendas. Aquel día no tendrás que avergonzarte de los delitos cometidos contra mí. Entonces arrancaré de tu seno a tus alegres fanfarrones, y no volverás a engreírte en mi santo monte. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Se cobijará al amparo de Yahvé el resto de Israel. Ya no cometerán injusticias ni dirán mentiras. Ya no ocultará su boca una lengua embustera. Se apacentarán y reposarán sin que nadie los turbe. Palabra de Dios. Eso es, ¿no? Pues le damos gracias a Dios y le pedimos que tenga misericordia de cada uno de nosotros aquí presente y todos los que nos van a ver por internet, de que el Señor nos ayude verdaderamente a ser perseverantes y sobre todo a estar conscientes del tiempo que tenemos, que no sabemos cuánto es. Por lo tanto, es demasiado urgente cambiar, porque ¿cuánto nos queda? ¿Y qué tal que no alcancemos a hacer un cambio lo suficientemente trascendental como para trascender la vida natural al espiritual y quedemos atrapados en un punto bien bajo del purgatorio? Dios no lo quiera, porque eso es una pesadilla que no tiene reversa. Eso no se puede cambiar, no podemos regresar. Vemos el cadáver sepultado, no hay nada que hacer. La gente hasta se olvida de nosotros, ya ni oran por nosotros. Por ahí de vez en cuando aparecemos en un rosario de alguien piadoso, pero pasamos al olvido y nosotros no hemos dejado el trabajo que tenemos que hacer acá. Y por eso hay que hacerlo ya. Y nadie lo va a hacer por nosotros cuando partamos. Y es importante estar trabajando en esto desde hoy. Y no es nada difícil porque los ángeles de Dios siempre nos ayudan. Cuando yo decido someterme a Dios y buscar mi perfección, mi santidad, todos los ángeles están ahí. Entonces ellos me van a ayudar en todo, ellos me van a recordar qué es lo que tengo que hacer, dónde debo progresar, qué no debo hacer. Todo eso me lo van a recordar, porque saben que yo pedí eso. Entonces tienen la autorización mía, porque la salvación depende de mí. Como dice el sabio doctor de la iglesia, San Agustín, dice, ojalá que no esté equivocado, pero creo que es San Agustín, dice: Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Eso es, ¿no? Y nosotros somos los que decidimos la salvación, pero Dios nos salva en Jesucristo, pero nosotros tenemos que querer salvarnos. Amén. Magnificat
Dominus